Que ayer hablábamos, cogíamos en este programa al vuelo unas declaraciones que nos parecieron importantes, aunque llegan tarde. Son las del presidente, todavía presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. ¿Y qué es lo que dijo? Hombre, pues que cada vez que ellos preguntaban en España al gobernador del Banco de España, al Banco de España, que qué tal iban las cajas, les decían divinamente. Vamos a verlo, se lo hemos preparado en un vídeo. En 8 años de gobierno, el expresidente Zapatero dibujó de cara al exterior la España que creía que tenía: pleno empleo, sin problemas económicos. Presenta unos datos para nuestro país que siguen manteniendo una capacidad mayor que el resto de las economías. Y líder mundial. Es decir, que en esta Champions League de las economías mundiales, España es la que más partidos gana, la que más goles ha metido y la menos goleada. Pero la realidad era bien distinta. El paro se había duplicado en sus 2 legislaturas, el déficit disparado, las cajas en niveles de alerta y el supervisor de las mismas lo negaba. Podemos estar todo el día haciendo caso a las especulaciones. Cabe esperar, pues, que a lo largo del próximo año se inicie una fase de crecimiento gradual. A los pronósticos, a las hipótesis, a lo que puede pasar. El presidente de la Comisión Europea estallaba ayer para recordar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez que debía asumir sus errores. ¿Por qué hubo la crisis económica? Por ejemplo, aquí en España. La supervisión era solamente nacional. Era el Banco Nacional de España. Siempre que nosotros preguntábamos, ¿cómo está la banca en España? ¿Cómo están las cajas? Hay rumores de mercado que las cajas no están bien. La respuesta que teníamos: está todo perfecto. Ese mismo día, Zapatero volvía a ponerse las medallas. Niego que las medidas de mayo fueran unas medidas que pusieron en cuestión el estado del bienestar. Reducir las retribuciones del personal del sector público, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Mi salida del gobierno no había, digamos, tenido una manifestación. Ya en los últimos meses sí existían síntomas. Por la tarde, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, culpaba a las cajas del origen de la crisis y también se pronunciaba el presidente del Banco Popular en la misma línea. Ángel Ron lamentaba que se use a la banca como chivo expiatorio. Es cierto que evidentemente solo estamos hablando de la manzana podrida de las cajas, pero es que nos han costado más de 40.000 millones a los españoles. Digo yo, y lo decíamos ayer, que hombre, alguien tendrá que rendir cuentas por esto, ¿no? ¿O no? Y Zapatero poniéndose medallas ayer mismo, precisamente en una televisión. La crisis que estamos viviendo todos no va con él. Ni la quiebra de las cajas, ni el engaño masivo de las cajas, ni la estafa de las preferentes. Nada de eso va con las labores que tenía su gobierno y el Banco de España, que nombró él al gobernador del Banco de España, rompiendo los consensos. Al gobernador y al subgobernador. Está con nosotros la que fuera ministra del gobierno de Zapatero. Algo tendrá que decir, pues ¿no? Mira, es que comentaba antes, a raíz de esto, que uno de los primeros artículos que yo escribí en El Confidencial cuando era diputada, en el 2009, es decir, desde mi escaño como diputada, y lo escribí en El Confidencial, que aquí representa Federico Quevedo, era una crítica a raíz de una comparecencia del gobernador que hizo en la Comisión de Economía, y que era el gobernador, bueno, está en la red todavía, el gobernador Dixit, ¿qué piensa el gobernador?, en un blog que tenía en El Confidencial. Y hacía una crítica al gobernador del Banco de España porque no había querido adoptar ninguna de las medidas que eran necesarias en ese momento. Este estaba circunscrito a una comparecencia en relación con los préstamos y con el sistema financiero, y yo lo critiqué muchísimo porque creo que una de las personas con responsabilidad dentro de la crisis interna que teníamos en nuestro país, estoy hablando del 2009, fue el gobernador, porque no adoptó las medidas que como mínimo se tenían que adoptar en una situación muy complicada, en el ámbito fiscal, pero también en otros ámbitos. Los inspectores del Banco de España entonces ya alertaron del boquete que se estaba generando en las cajas por la diferencia absoluta entre crecimiento y crédito. El crédito estaba aumentando a un ritmo 3 veces superior al del crecimiento, y ya los inspectores del Banco de España alertaban entonces que eso no podía sostenerse. El gobernador evidentemente no actuó, supongo que por criterios políticos, porque en ese momento lo que se estilaba y lo que vendía y lo que
proclamaba a los cuatro vientos el presidente del gobierno y todo su gobierno, o por lo menos la parte económica de su gobierno, era que no había crisis, que España estaba en la Champions League, que todo el sistema financiero europeo había tenido que sanearse, menos el español, porque el español no necesitaba sanearse, porque estábamos perfectamente sanos y evidentemente eso no era cierto. El problema de las cajas no se generó con Zapatero, se generó mucho antes cuando se politizaron las cajas. Unos instrumentos que habían sido concebidos para lo que habían sido concebidos, que era canalizar los ahorros de los pequeños ahorradores, facilitar crédito a los pequeños empresarios, etcétera, y que se convirtieron en las taifas de los partidos políticos y de los sindicatos para colocar allá a su gente y forrarse unos a otros, darse créditos, promover negocios inmobiliarios abocados a la quiebra, etcétera. O sea, aquello fue la cueva de Alí Baba de las administraciones públicas y de los grandes partidos y sindicatos. Y eso venía de antes. Ahora, que el Banco de España tendría que haber actuado y no lo hizo por criterios evidentemente políticos, es un hecho incontrovertible. Venía y que Durão Barroso podía haber dicho antes públicamente lo que dijo ayer también. Venía de antes, por supuesto, pero cuando en el mundo entero estalla Lehman Brothers en 2007, Zapatero saca pecho a partir de ahí y el problema se engorda mientras el resto del mundo toma medidas. Todos los bancos del mundo. Pero no hay que olvidar que en el 2004 existía otro gobernador del Banco de España y que ese otro gobernador del Banco de España había dicho que lo que estaba sucediendo en nuestro país, porque ya había un crecimiento económico raro, basado única y exclusivamente en la vivienda, dijo que no respondía a los fundamentales. La crisis en el mundo entero está en 2007. Sí, por supuesto. Y aquí se nos cuenta una película y no se levantan las alfombras. Esa y nos película hunden. que cuenta Zapatero es la que le cuenta al Banco de España, bueno, al Banco de España, la que le cuenta al gobernador del Banco de España, Zapatero, que te recuerdo que hasta ese momento, hasta ese momento, al gobernador del Banco de España se elegía con consenso. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es la primera vez, por lo menos que yo recuerde, que el gobernador y el subgobernador los elige el gobierno porque no hay consenso con la oposición. ¿Vale? Y además se nombra un gobernador del Banco de España con carné. Porque hasta ahora ninguno había tenido carné. Es literal. Entonces, ¿quién informa a quién y quién da la consigna a quién? Por eso digo que la responsabilidad es mutua. La responsabilidad es mutua, pero es evidente que Zapatero vive de la información que le pasa al Banco de España. Hombre, pues que en este caso pero en este país, ¿quién reconocía que había una crisis? ¿Y quién decía que el país iba a Manolo Pizarro, por ejemplo. No estoy de acuerdo contigo. Manolo Pizarro, en un debate célebre. Se nos llamaba antipatriotas por decir... Ni una empresa. ¿Tú reconoces a un empresario de este país? Manolo Pizarro, presidente de Endesa. Es el primero. Manolo Pizarro es presidente de Endesa, en un debate público. En un debate pero eso fue ya las elecciones. ¿En qué año? Exacto, en 2008. Desde mucho antes. Cuando ya ha estallado la crisis. No. Había Cuando mucha Solbes gente decía diciendo que era había mentira. crisis y el gobierno nos llamaba antipatriotas a los que llamaba antipatriotas del gobierno de España quien decía que había crisis. Pero si es que y el gobernador del Banco de España hacía lo que decía el gobierno y sus inspectores encendían la luz roja y el gobernador del Banco de España lo tapaba como estaba contando Isabel. O sea, lo que no vale es circunscribir esto a una cosa de unas cajas, como si hubiera habido una panda de políticos a saltacajas. No, que la hubo. Había una dirección política responsable de las cajas de ahorros que miró para otro lado y permitió. Ana y Ricardo. Yo creo que aquí el gobernador del Banco de España hace un papel muy parecido al que hizo el director de la CIA en Estados Unidos cuando la guerra de Irak, que le dijo al presidente de Estados Unidos lo que quería oír. Porque si no le decía lo que quería oír, dejaba de ser director de la CIA o en este caso gobernador del Banco de España. La única excusa que le veo a todo este despropósito es que, como aquí se apuntaba, esto viene de lejos, esto viene ya de la época de Felipe González, que lo recuerdo con un gran purazo, y estoy hablando de los años 90, que una periodista le preguntó ante mí, ¿se van a poder pagar las pensiones? Y él dijo, a este paso no. O sea, que todo esto se ha sabido. Esta es la gran mentira de la socialdemocracia, que se cree que se puede seguir con el tren directo al abismo y que no va a pasar nada. Y sí que pasa que cuando propones reformas para hacerlo de otra manera, se enfadan y te llaman fascista, ultraliberal, etc. La única excusa es que España se encuentra un país muy endeudado, muy dependiente del capital exterior y evidentemente dar la alarma tenía un coste. Pero bueno, todo tiene un límite. Pues el coste que ha tenido ahora para los españoles... Esa excusa desaparece. Pero bueno, a mí me parece bastante patético, no lo digo por criticar, yo ya lo dije, yo ya avisé, yo me desmarqué. O sea, al final, ¿quién era responsable? Bueno, pues mira, quiero que escuchéis a Durão Barroso... de esas actitudes de esconder la cabeza debajo de la arena y hacernosla esconder a todos. Quiero que escuchéis atentamente, porque la segunda parte de lo que dijo ayer dijo muchas cosas, pero el presidente de la Comisión, hombre, a 3 meses de irse, que también podía haberlo dicho antes.
esto es bastante indignante. La anterior comisión, claro, lo podía haber y venía dicho aquí, antes. se cogía un Y este no se avión y olía la cenaba tostada en su con momento Zapatero. tampoco, No. ¿Cómo iban a criticar Bueno, la pero me economía gustaría... española si todos vivían de la economía española en crecimiento? Bueno, pues por Si eso toda me Europa gusta... Bueno, invertía aquí. pero Es una pena. pero obligó a que se tomaran medidas en bancos en Bélgica, en Holanda, en Gran Bretaña, y en España se miró para otro lado. Pero quiero que vean, porque ayer el presidente todavía de la Comisión Europea decía que alguien será el responsable. Bueno, pues eso mismo digo yo, y no ahora, hace mucho tiempo, y todos nosotros. A ver quién va a ser el responsable de esto. ¿O acaso son los 4 directores generales de la Caixa Penedès que el otro día van a devolver una indemnización? Oiga, y el agujero y el quebranto que nos han causado a todos y que nos está costando por lo menos 40 y pico mil millones sin intereses, ¿esto quién nos lo paga? Vamos a ver lo que decía. Sí, pero ¿quiénes son los responsables? ¿O se van a ir de rositas? Vamos a ver. Se van a ir de rositas. Bueno, pues a lo mejor si Podemos se pone la coleta bien y los que salen a la calle lo exigen, a lo mejor hay oportunidad, pero va a ser que no les da por ahí, a que contra estos no quieren. Vamos a ver lo que decía Durão Barroso. Siempre que nosotros preguntábamos, ¿cómo está la banca en España? ¿Cómo están las cajas? Hay rumores de mercado que las cajas no están bien. La respuesta que teníamos: está todo perfecto. El Banco Nacional de España es el mejor banco central del mundo. No era el segundo mejor, era el mejor. Está todo perfecto. La verdad es que hubo aquí errores muy importantes de supervisión. Eso tiene que ser asumido, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen. Muy importante.